fantasmos y fantasmas y fantasmitos, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a un espacio de crecimiento, de transformación, de aprendizaje. Gracias por unirte. ¿De dónde se están uniendo? Pineda, bienvenido. Cis, preciosa de mi alma, de la Ciudad de México, Vivimán, bienvenidos. Tejiendo Pueblos, nuestro súper invitado del día de hoy, Kelin. Hola a todos, gracias por unirse a este espacio. Gracias, porque hoy vamos a hablar de un tema bien fuerte. La verdad es que son de esos temas que no tenemos muchas veces ganas de ni siquiera voltear a ver, porque son tan dolorosos que mejor hacemos ojos viscos o nada más no nos enteramos de que esto está pasando, pero sí está pasando. Y el tema que vamos a hablar hoy es un tema bien fuerte porque es la realidad de las trabajadoras sexuales. Porque si hay un grupo súper estigmatizado, lastimado, violentado, son las trabajadoras sociales. Pero no volteamos a ver ese lado. La verdad es que no lo volteamos a ver. Y hoy sí lo vamos a voltear a ver, porque en este espacio de amor, de crecimiento, gracias por unirse todos. Nos acompaña el día de hoy Tejiendo Pueblos. Tejiendo Pueblos es una organización que creció como un grupo de amigos que se reunieron en el 2017 para ayudar con temas del sismo, pero son de esas almas buenas que se unen a ayudar a quien verdaderamente lo necesita. Y tristemente hoy estamos viendo cosas horribles en nuestro país, ¿no? Hablando de ayuda, ¿no? ¿Cómo es posible que la ayuda necesaria para nuestro querido Acapulco no esté llegando correctamente? Pero bueno, estamos hablando de un grupo de personas que se unieron y después empezaron a ayudar a comunidades marginadas en Oaxaca. Y entonces, abrieron los ojos y más que nada el corazón para ayudar a muchas personas que sufren de maltrato, de violencia, de abuso, de discriminación. Y hoy vamos a hablar de esos grupos, de las trabajadoras sexuales. Se une con nosotros el día de hoy mi querido Raúl Velázquez. Está unido, por ahí anda. Raúl pide unirte al live. Rulo, te estoy esperando que te conectes. Y la verdad, qué increíble labor, qué increíble poder hablar de este tema, qué increíble estar contigo, mi Rulo, ya llegaste. Hola, mi Lizzy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, querida. Mi Rulo, ¿cómo estás? Hombre, feliz de estar aquí, feliz de que me hayas invitado a platicar de este tema que, como bien dices, es súper importante y que la gente lamentablemente no lo voltea a ver y lo vemos pues de ladito, ¿sabes? El trabajo sexual es un tema que tiene muchísimas cosas, podemos estar horas y horas platicando, entonces feliz de estar aquí compartiendo contigo el espacio. Ay, qué lindo, Rulo. Pues gracias a ti por regalarnos este espacio a esta enorme comunidad de personas increíblemente sensibles y maravillosas que me han seguido durante muchísimos años también. Gracias a todos ustedes. Y gracias por abrir con nosotros los ojos a un tema que está cañón. Rulo, ¿por qué no nos platicas un poquito lo cañón que está? Porque una cifra por ahí que es bastante impactante es que el trabajo sexual aumentó el 100% a raíz de la pandemia, pero pocos conocen las condiciones en las que estas mujeres y hombres trabajan. Y me encantaría que nos compartieras un poco de la realidad que estamos viviendo y por qué la necesidad de hablar de este tema. Sí, Lizzy. De hecho, creo que con lo que voy a empezar es importante reconocer lo que es el trabajo sexual y diferenciarlo, por ejemplo, con temas que la gente comúnmente ahí se confunde, ¿no? Es súper importante entender que es muy distinto el trabajo sexual la trata de personas y a la prostitución, porque muchísimas personas lo que no ubican es que el trabajo sexual
son estas personas, como bien dices, hombres o mujeres, mujeres cis y trans, que están en la calle laborando con ese oficio, ¿no? Cuando hablamos de trabajo sexual, no hablamos de que no hay ninguna madrota o padrote o un organismo delictivo que esté explotando sexualmente a esa persona, ¿no? Entonces, creo que es importante entender esa diferencia, porque al final del día, lo que nosotros apoyamos en Tejiendo Pueblos, como bien dices, desde la pandemia, es a trabajadoras sexuales independientes de Ciudad de México, tanto trans como cis, y que como lo acabas de mencionar, el número pasó más o menos de 7,500 a 15,000 mujeres solo en la Ciudad de México, de mujeres que estaban en la calle teniendo que sobrevivir con este oficio, ¿no? Con este oficio que realmente el 70% más o menos de las mujeres trabajadoras sexuales cis son madres solteras. Entonces son mujeres que están allá afuera y que cuando les preguntas qué es lo que están haciendo ahí, lo que te contestan todas, estoy haciendo un trabajo para darle de comer a mis hijos. Entonces, digamos que son mujeres que están ahí afuera, en la calle, sí, con esquemas y con un ecosistema muy violento, ¿no? Porque al final del día hay que ponernos en su lugar y si estás tú en la calle, estás teniendo que lidiar con extorsiones de policías, estás teniendo que lidiar con la violencia de la propia sociedad, porque al final del día, como bien platicábamos al inicio, las discriminamos todo el tiempo, entonces las volteamos a ver como si fueran un escalafón completamente más abajo de nosotros, ¿no? Cuando creo que también lo importante ahorita que nos está viendo y escuchando es súper importante que hoy abramos un corazón empático, ¿no? Y un corazón también que lo veamos desde nuestro privilegio, porque la verdad es que son mujeres y personas que están allá afuera porque o no les quedó de otra, porque vienen de circunstancias y familias muy pobres y violentas, y que tristemente este tipo de crisis como las que estamos viviendo en Acapulco y otros espacios del país, y no solo del país, de Centroamérica, ¿no? Todas las mujeres migrantes, tristemente también en su paso, una manera de sobrevivir es el trabajo sexual. Entonces estamos hablando de un tema muy complejo, ¿no? Que tiene muchísimas aristas y que, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de este tipo de discriminaciones y de estos estigmas, ¿no? Porque al final del día, si pensamos que es la palabra estigma viene de Roma, ¿no? Cuando los delincuentes les ponían como un sello para que todo el mundo los identificara y entonces son personas súper estigmatizadas, ¿no? O sea, se les ve como criminales, se les ve como portadoras de enfermedades, se cree que todas son muy malas madres, o sea, hay muchas cuestiones que están ahí y que tristemente toda esta población las vive día con día. Pero además hay cosas horribles, ¿no? Porque es como si hubiera un coraje a veces por la gente que usa los servicios de estas trabajadoras sociales. Digo, ¿Cuáles? uh-huh. Pero hay como una ira. O sea, ellas son tristemente son muchas veces tratadas como un basurero, o peor que un basurero, porque hay violencia física, verbal, y cuando son trans, a veces la situación es aún peor, ¿verdad? O sea, sí me gustaría que habláramos con todas las personas, con las valientes y los valientes que nos están acompañando el día de hoy, porque esto es un problema, esto es un problema que nos afecta a todos, porque todos somos uno. Y hablar de esto y hacer conciencia y de alguna forma poder ayudar es bien importante. Y la primera ayuda es quitar la palabra, le encanta estar en la calle revolcándose con cualquier cabrón, porque esa no es la realidad. O sea, la realidad es que por diferentes circunstancias, ahí están, y ese es su trabajo. Y los trabajos son, bueno, se llaman trabajo y no se llaman vacaciones, pero esto es un trabajo muy cañón, Sí. donde hay mucha ira volcada ahí, ¿sabes? De lo que
la gente proyecta. Y esto es un término psicológico, no me voy a meter en rollos, amigas y amigos, porque vamos a entender cómo se traduce esto en hechos y palabras. Historias de horror, porque hay. To- to- Totalmente, ¿no? Y creo que es tan complejo y creo que dentro de los testimonios que nosotros, pues, constantemente estamos teniendo nosotros en Tejiendo Pueblos cuando apoyamos y les damos talleres a las trabajadoras sexuales, tanto trans como cis, digo, las historias son muy distintas, ¿no? Y puedes platicar con una y una te va a decir valientemente y honradamente, ¿no? Que es un oficio que le ha dado de comer y que le ha dado escuela y universidad a sus hijos, ¿no? Entonces, al final del día estamos hablando de un oficio digno, porque al final del día, creo que como bien lo decías, ¿no? Hay muchísimo tabú. Y entonces, cuando hablamos de una persona que utiliza su cuerpo como herramienta y sus genitales como herramienta, justo es donde entran muchísimo de estas violencias, porque no nos enseñaron a verlo con naturalidad, ¿no? Siempre ha sido como este tabú y este estigma de, como bien decías, ¿no? La persona de la vida alegre, o se les ve como estas personas que solamente están viviendo la vida loca en la noche, ¿no? Cuando la realidad es muy distinta, ¿no? O sea, si tú te vas a la Merced, que la Merced es el foco rojo de Latinoamérica, o sea, cuando hablamos de comercio sexual, tenemos que entender lo que decía al principio, ¿no? Hablamos de mujeres que están en una situación de explotación sexual, pero también están mujeres como estas trabajadoras sexuales independientes que están en la Merced y que están trabajando, ¿no? Y la Merced de toda Latinoamérica es el foco rojo donde vas a encontrar más de este tipo de comercio sexual, ¿no? Entonces, son mujeres que si tú las ves en la calle, pues igual y no las ves con una minifalda ni con un tacón, ¿no? Las ves con un vestido, o sea, largo, ¿no? Son señoras inclusive de 60, 70 años, que si nos regresamos a la pandemia, lo que sucedió es que tristemente alrededor de un 40% de este aumento que hubo son mujeres que ya habían dejado el trabajo sexual y que tuvieron que regresar a las calles porque se cerró la tiendita en la que trabajaban, porque la estética donde estaban las despidió, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que justo en las crisis es cuando más aumentan las mujeres porque están buscando una manera de sobrevivir, ¿no? Y cuando hablamos de esta violencia que bien lo ponías, si nos referimos a las trabajadoras sexuales trans, en México... Explícale a nuestra comunidad qué quiere decir, cómo definimos a una trabajadora sexual trans. Hay, hay dos conceptos importantes a entender, ¿no? Que hablamos mucho de mujeres trabajadoras sexuales cisgénero, que son estas mujeres que nacieron con genitales femeninos y que se identifican con el género femenino, ¿no? Y por el otro lado tenemos tanto a mujeres transexuales como mujeres transgénero, ¿no? Que tienen, digamos, una transición y que entonces eran personas que nacieron con órganos masculinos y que tienen una transición, ya sea sexual, y entonces tienen una operación quirúrgica, entonces son mujeres transexuales, porque ya hubo un cambio en sus genitales, o transgénero, que únicamente lo que hacen es que cambian pues su vestimenta, utilizan cuestiones como maquillaje, etcétera, para que entonces su manera de identificarse con el género femenino las veamos nosotros con esa identificación, ¿no? Okay. Entonces, digamos que, digo, muy... Gracias. Para que no, es que hay dudas, de repente la gente no pregunta y para que quede cualquier duda contestada, no. porque ese es un tema súper importante y que sepan que no es casualidad que las transgénero y transexuales las dos. Transexuales son las más abusadas y victimizadas y muchas veces pensamos en la trabajadora sexual efectivamente, como decías, pues una chavita, pero no. No. Estamos hablando de que no está discriminando edad, exacto, ¿verdad? Exacto. Más o menos el promedio de una trabajadora sexual es de 20 y tantos años,
pero ahorita en la pandemia a nosotros nos tocaba platicar con trabajadoras sexuales de 60, 70 años. O sea, ya mujeres abuelas que tienen nietos y que siguen ejerciendo el oficio. Pero si nos regresamos al trabajo sexual de las transexuales o de transgénero, es súper importante entender y ver que en México, por ejemplo, la discriminación laboral que sufre la comunidad trans en nuestro país hace que las orille al trabajo sexual, porque de plano no les queda de otra. O sea, nadie las contrata, no hay empresas todavía como esa cultura laboral para que se inserten en sus distintas labores en una empresa, en una planta, lo que sea, y entonces estas mujeres terminan ejerciendo el trabajo sexual. Cuando hablamos de transfeminicidios, que son pues las muertes de las trans, México es el segundo país en el mundo donde más suceden transfeminicidios después de Brasil. Entonces, México es un país súper violento para las mujeres trabajadoras sexuales, porque al final del día, si el 90% tiene que irse al trabajo sexual, si hablamos que en México es el segundo país con más transfeminicidios del mundo, a fuerzas tenemos que entender que está ligado el trabajo sexual. O sea, las que matan, las mujeres que matan, los transfeminicidas, son muchísimas trabajadoras sexuales, ¿no? Las matan en un hotel, las matan generalmente en los hoteles, y entonces es ahí donde regresamos a lo que tú ¿Cuál decías, es la ¿no? explicación desde tu punto de vista, con la experiencia que llevas trabajando con estas mujeres que sufren? De hecho, mira, si tú haces una búsqueda de los asesinos seriales que han habido en la historia, muchísimos asesinos seriales eligen a trabajadoras sexuales, tanto trans como cis. ¿Por qué? Porque son mujeres que no tienen muchísimas redes de apoyo y son mujeres que para la policía valen menos. Entonces, son mujeres que igual y no va a haber tanto búsqueda de quién fue el Búsqueda asesino. del, claro, Sí. del asesino. Y de hecho, un dato que también te quiero compartir que es súper interesante, en diciembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia para las Trabajadoras Sexuales. Este día se instauró porque en los 80s y 90s, en Estados Unidos, en Seattle, un asesino que se llama el asesino del Green River mató a 71 trabajadoras sexuales. 71. Nada más en Seattle. Y cuando estuvo en tribunales, o sea, le preguntaban, ¿y por qué mataste a tantas mujeres? Él respondió que él lo estaba haciendo porque quería limpiar la ciudad. O sea, era su manera de darle una limpieza a la ciudad. Entonces, o sea, es donde ahí te das cuenta, ¿no? O sea, porque estos estigmas de los que estábamos platicando y toda esta discriminación que sufren, al final del día puede llevar a que un loco desquiciado agarre y las asesine y que de ahí haya un día internacional para combatir la violencia que estas mujeres sufren, ¿no? Y que al final del día, digo, tanto las mujeres trans como las mujeres cis tienen todo el tiempo esta violencia en la calle, como bien decías y como bien diste ese hint, ¿no? O sea, las mujeres trabajadoras trans obviamente también sufren un chorro, pero de discriminación, ¿no? O sea, el otro día tuve la oportunidad de grabar un podcast con una trabajadora sexual trans y la invité a comer a la Roma y no sabes, o sea, para mí el invitarla a comer desde antes se había vuelto como, ¿dónde la voy a invitar? Donde se sienta a gusto y donde no sufra discriminación. Y elegí un restaurante que voy muy seguido, aquí en la Roma, y Lizzie fue increíble, pero, o sea, tú la ves y la ves con busto, la ves con maquillaje, la ves con el pelo largo. Y el mesero estúpido, porque no tengo otra palabra para describirlo, o sea, se acerca y nos dice, caballeros, ¿qué les ofrezco? Y nos volteamos a ver y entonces ella le dice, caballeros, yo soy una mujer. Entonces se va. El mesero, una hora después, se vuelve a acercar y le vuelve a decir, caballero. No sabes, o sea, o sea, si eso sucedió en ese momento, En un restaurante nice en la Roma, ¿qué no va a pasar
En la Merced. Todos los días, no, todos los días en su vida, todos los días. Yo que la llevé a un espacio donde supuestamente iba a recibir una contención, porque es un lugar donde me conocen, realmente también te das cuenta que como sociedad y en todos los espacios no estamos preparados para, para conversar y tener enfrente a una mujer trans, ¿sabes? Sí. O sea, entonces... 100%, hola a todos. Gracias por unirse. Mira, todas las personas que te están escuchando, mi querido Rul, qué importante lo que están. Gracias por estar con nosotros, porque estamos platicando de un tema bien importante y de crear conciencia con respecto a lo que viven realmente los trabajadores y trabajadoras sexuales, porque lo que hace la gente es juzgar. O, digo, yo siempre me he preguntado, si estamos hablando de este tema es porque existe, ¿verdad? Es como, pues si hay un producto y la gente lo consume, la fábrica va a seguir produciendo ese producto. Entonces, ¿por qué alguien se puede hacer orejas? No escucho de este tema, porque todos somos parte de él, ¿no? ¿Sí o no? Exacto. Sí, tal cual acabas de decir, ¿no? Sí. Ahora sí que Que la nos salga oferta, aquí lo bueno, buenísimos y que se nos pongan caliente las orejas, porque sí es más fácil juzgar que a veces darnos cuenta que bueno, que no somos nadie para juzgar a los demás. Y que a veces, híjole, mano, mira, nos podemos todos quejar de nuestra historia por diferentes cosas. Pero hay quien, la verdad, la tiene mucho peor que nosotros, ¿eh? Desde que nace. O sea, la tiene fuerte, la tiene difícil. Y estas mujeres la tienen difícil. Para empezar, ¿te has puesto alguna vez tú a pensar? Digo, porque yo tengo amigas, la hija de Mónica Cune, divina chava, abogada, que su hija está viviendo en Canadá y se casó, padre, pero el apoyo de una mamá. O sea, ¿por qué no hablamos del rechazo que empieza en la casa? Cuando un hijo, aún hoy en día, le dice a sus papás, soy gay, ¿no? O sea, desde ahí yo sigo teniendo amigos que, bueno, me contaron que los corrieron de su casa. Ahorita ya se llevan bien con sus papás. Pero esto no pasa en este mundo y pasa peor con el mundo trans, ¿no? Porque hay mucho más rechazo, porque sí, la apariencia causa en muchas personas un juicio, ¿no? total, y lo acabas de explicar perfectamente. O sea, a las mujeres trans, el primer espacio donde se les rechaza no es en la calle, es en sus casas, es con sus familias, ¿no? Entonces, las trabajadoras sexuales trans en Ciudad de México viven sin redes de apoyo, ¿no? O sea, porque al final del día, imagínate, el otro día estaba platicando con una que ya tiene como 50, 60 años y tiene problemas de próstata. Uno de los grandes temas que sufren las trabajadoras sexuales, tanto cis como trans, pero generalmente las trans, son los problemas que sufren en el sistema de salud, porque no los doctores ni todo el esquema está preparado a recibir una mujer trans. Entonces, y tú la ves físicamente como mujer, pero te dice que tiene un problema de próstata, le quieren hacer inmediatamente, porque es en automático, ¿no? Las ven o sea, piensan que tienen VIH, piensan que tienen enfermedades de transmisión sexual. Entonces, todos esos puntos hacen que reciban muy mala calidad en términos de salud, ¿sabes? O sea, como un derecho básico, ¿no? Y cuando nosotros en Tejiendo Pueblos empezamos a trabajar con ellas, con ellas, obviamente hemos evolucionado y hemos aprendido a conocer todo este mundo que significa el trabajo sexual, ¿no? El trabajo sexual, como hemos visto, es muy complejo, pero también nosotros hemos aprendido y hemos hecho conciencia con el tiempo y evolucionado. Lo ves en nuestros posts, ¿no? El primer post que subimos fue, oigan, queremos ayudar a trabajar a sexoservidoras, ¿no? Porque no sabíamos todavía bien este concepto del trabajo sexual, ¿no? Y al final del día nos hemos convertido
y invitamos a que nos está viendo, el que nos sigan en nuestras redes, porque constantemente estamos subiendo testimonios de trabajadoras sexuales, tanto trans como cis, para humanizarlas, para entender que también son seres, o sea, que únicamente no los vemos distintos y los enjuiciamos por su labor, ¿no? Por la labor que hacen y con el que sobreviven. Pero aman, tienen hijos, tienen problemas para pagar sus rentas, etc, Son el etc. respaldo de toda su familia, algunas de ellas, porque estamos platicando gracias a nuestra querida Nera Den, mi compañera de doctorado, tu super amiga, mi super amiga, un besito a Den, que está seguramente dando consulta y Besos, haciendo Den, así es. cosas, pero la amamos. Si ya lo va a escuchar, seguramente va a compartir mucho. Compartan este programa, es importante crear conciencia porque algunas de estas mujeres son las responsables de sus propias mamás, sus hijos, como dice, son madres solteras, de las abuelitas, son pilares de la comunidad de su hogar. O sea, de verdad, son mujeres que ayudan muchísimo. Y no es un trabajo fácil, es un trabajo terrible. Y tú estás hablando de zonas muy sucias, muy feas, donde hay muchas sustancias. Entonces se presta a cosas horribles. ¿Cómo es que se involucran ustedes? ¿Por qué te involucras tú en esto, Rulo? Cuéntame qué te movió, qué fibra te movió a ti, que te llevó a escoger como de verdad, como invitarnos hoy a todos a que seamos más sensibles a esta problemática. ¿Cómo fue? Al principio fue una onda de que otra amiga había ido durante la pandemia a la zona de la Merced, justo en el centro, y identificó que había trabajadoras sexuales que estaban pidiendo ayuda y platicando con ellas le dijeron pues la situación, ¿no? En ese momento muchísimas trabajadoras sexuales estaban viviendo en la calle porque imaginemos que los hoteles cerraron y que entonces estaban en la calle durmiendo, porque muchos hoteles se vuelven no solo el lugar donde trabajan, muchísimos hoteles son su casa. Y entonces muchas viven en la calle, no tenían clientes, o sea, no tenían clientes, entonces tenían como un esquema de sobrevivencia muy complicado. En ese sentido, cambiamos nuestra iniciativa y empezamos a ayudarlas. Y creo que todo viene desde un tema de querer ser un ciudadano activo en esta vida y en México que tenemos tantas problemáticas, ¿no? Y también algo que identificamos es que realmente no había muchas asociaciones ni otros grupos que estaban involucrándose con las trabajadoras sexuales. Y entonces también ahí vimos una cuestión que era importante voltear a ver y hacer conciencia. A mí algo de lo que, ahorita que me preguntabas, ¿no? Algo de lo que más me mueve de lo que hacemos, uno, es la deconstrucción que viene al entender las problemáticas y al hacer empatía uno a uno con estas mujeres, ¿no? Porque la verdad es que, como bien dices, vienen de historias bien complicadas, pero también es importante aquí, voy a decir algo, es importante también ver que no a todas se les debe de victimizar, porque hay trabajadoras sexuales que te dicen, yo era mesera o yo era otra cosa y me va mejor. O sea, me va mejor como trabajadora sexual y no me molesta. ¿No sé si me explicó? O sea, estoy como muy consciente de los peligros allá afuera, estoy como muy consciente de lo que significa e involucra y el juicio de valor que la gente me da cuando yo digo que soy trabajadora sexual, pero me va mejor. Entonces, también en ese sentido, también hay historias de trabajadoras sexuales que defienden muy bien lo que hacen, ¿sabes? Entonces, ha sido como un rollo y una labor que hemos hecho ya desde el 2020. Lo primero que empezamos a hacer fue conseguir donativos para darles despensas y poquito a poquito fuimos sumando darles condones, les empezamos a dar ropa que empezamos a recibir por donaciones y Den, nuestra gran amiga Den, por ejemplo, ahorita es quien lleva la batuta de los talleres que les damos porque como que ya no buscamos darles una ayuda vertical,
sino lo que hacemos es dar como ayudas más horizontales, donde ya no solo les damos de comer una despensa, sino que les damos un taller de autoestima, les llevamos igual y a un mago o a un payaso para que tengan convivencia con sus hijos, porque es importante también visualizar que son mujeres que no tienen muchos espacios de convivencia con sus hijos, o que igual y muchas de ellas viven en las afueras o en otros estados de la República Mexicana, vienen a trabajar ciertos días y se regresan a Jalisco o Morelos o así para estar con sus hijos. Entonces, como que constantemente están en movilidad, son mujeres que están en constante movilidad. Entonces, lo que buscamos justo es eso, ya no solo darles como ese sustento, sino ya darles una plática, un taller o algo con el que se lleven y con el que igual y vivan la tarde de ese día más contentas, que entiendan la importancia de ejercitar su músculo de autoestima, o sea, porque son mujeres, son personas que también necesitan mucho amor, ¿sabes? O sea, cuando hablas con ellas te dicen, yo lo único que quiero es que la gente que pase, que la mamá cuando pase en la calle me voltee a ver y no me haga el feo, no me haga como si yo fuera lo peor de la existencia, cuando yo también tengo hijos en mi casa y cuando yo lo único que estoy haciendo aquí es estar parada para darles de comer. Entonces, ahí creo que también viene, como bien decías, como colectivo tenemos una responsabilidad bien grande, porque parte de lo que yo creo que tú y yo estamos haciendo ahorita, y todos los que están ahorita conectados y viéndonos y escuchándonos, Y es que eso. estarán y que compartirán con favor de Dios esta. Exacto, compartan y síganos en Tejiendo Pueblos. esta- Es eso, o sea, que entiendan que hay personas que igual y tienen un oficio distinto, que se identifican con otro género, que son mujeres trans, pero que son igual de valiosos que nosotros y que tenemos que, como sociedad, tenemos la responsabilidad de hacer y construir un espacio en el que todos florezcan, en el que todos tengan con plenitud, porque justo tú y yo, Lizzy, o sea, estamos hablando de un privilegio, ¿no? O sea, tenemos el privilegio de estar aquí hoy en nuestra casa, ¿no? Platicando a gustísimo, pero todas estas personas, mujeres, trabajadoras, tanto trans como cis, viven otras realidades, ¿sabes? Y digo, no quiero victimizar a todas porque no, tampoco es ese, o sea, creo que también es importante que se entiendan las distintas caras de la moneda, pero claro, sí hay mucha violencia hacia ellas y como sociedad y cada uno de nosotros tiene que eliminarla. Pues dinos cómo podemos apoyar, además de píquenle ahí Tejiendo tejiendo Pueblos. pueblos. Estamos tanto en Instagram como en Facebook como Tejiendo Pueblos. Y sí, los invitamos a que entren. O sea, justo estamos ahorita planeando una actividad para noviembre. Generalmente entonces pedimos, pues si alguien tiene comida o alguien quiere dar ese donativo para algo en especial, pues que nos ayude. Generalmente damos entre 30 o 35 despensas más o menos como de 20 productos y hacemos esta actividad que les decíamos de dar un taller. Entonces, también si ahorita hay alguien allá afuera que diga, oye, es que está increíble esa labor, me encantaría darle un taller a estas mujeres sobre ejercitar, no sé, lo que sea. O sea, todas sus propuestas también son bienvenidas porque justo es lo que necesitamos, ¿no? Propuestas para llevárselas. Me encanta, me encanta y estoy segura que van a salir muchísimas más propuestas. Y vamos a ver cómo lo hacemos un día de estos, lo más pronto posible, para unirle un poco de biohacking y un poco de tecnología, porque muchas de estas personas que han sufrido durante tantos años, pues privaciones, vejaciones, dolor, ¿no? Como que tenemos que ayudarlas a cambiar y ayudarnos todos a cambiar como esas programaciones que se quedan instaladas. Entonces vamos a ayudar a reprogramar a estas personas para sentirse merecedoras de cosas buenas. Totalmente. Porque eso es lo que somos seres dignos de luz y de lo mejor. Y yo quiero darte las gracias, Rulo, por este tiempo, por este espacio, por esta conciencia que nos ayudas a todos a crear cada día más en nosotros mismos. Y un beso bien grande a Den, que quería estar aquí, pero bueno, está con nosotros de corazón. Y pues gracias, mi No, Rulo, hombre, y mucho gracias a ti, Lizzy, éxito en por la esta labor invitación. que
que vamos a hacer algo padre para ayudar a estas mujeres a sentir esa luz enorme que tenemos todos en nuestro corazón. ¿Vale? Exacto, exacto, tal cual. Y creo que esa parte es súper importante. Cuando uno está sentado frente a ellas y platica con este tipo de personas, ¿no? Que siempre las tratamos de poner en otro lugar, ¿no? Es cuando te das cuenta de eso, que todos somos iguales y que únicamente nos dividen, pues, las colonias en las que vivimos y los privilegios que en los que nacimos, entre otras cuestiones, pero eso, todos somos iguales. Así es que, al contrario, gracias a ti por la invitación. Este espacio estuvo increíble y espero que justo la gente que nos está viendo ahorita o todos los que nos van a estar viendo después se lleven los mensajes de conciencia, empatía y amor que quisimos dar hoy. Así es, que nos llevemos todo esto en nuestra alma, porque todos estamos, en lugar de estar buscando afuera y señalando, pues estar como dándole la vuelta, ¿no? Y realmente darnos cuenta qué es lo que tenemos que trabajar, qué nos falta. Y muchas veces juzgamos allá afuera cosas que nosotros mismos de una forma u otra estamos haciendo. Entonces la invitación es no a vivir desde el odio, no a vivir desde la traición, no vivir desde el abandono, no vivir desde el miedo, no vivir desde la enfermedad y no vivir desde la oscuridad, porque está afectando a todo el mundo. Entonces, pues si estamos aquí es como para echar a andar nuestra propia luz y compartir esta luz con los que la necesitan. Y en este caso, este programa dedicado especialmente a todas las trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales que no la pasan nada, pero nada bien. Gracias, mi Rulo. Gracias a ti, Liz. Un beso a todos. Abrazo. Y gracias a todos ustedes siempre por unirme, por seguirme. Denle un corazoncito si les gusta, si les gustó este programa, compártenlo, porque es crear conciencia, luz, amor y pues nada, estar todos juntos para ser mejor. Que Dios te bendiga, que pases un happy Halloween.